¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. No sabe la emoción que experimento todos los viernes cuando sé que nos encontramos aquí, en este estudio donde hoy ya se encuentra nuestro invitado. Es un privilegio realmente pensar que usted y yo vamos a poder conversar con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Él es traductor, es ensayista, es colaborador del periódico El Espectador, pero sobre todo, pienso yo, es un novelista, un extraordinario novelista. Él tiene 3 novelas hasta el momento. Una se llama Los Informantes, otra se llama La Historia Secreta de Costaguana y la tercera, que tiene un título precioso, es esta. El ruido, ¿así se ve bien? Sí. El ruido de las cosas al caer. ¿Por qué escribió Juan Gabriel esta historia? Pues por una razón, porque quería saber, sin ánimos psicológicos ni mucho menos, qué efectos tuvo sobre su generación el narcotráfico. Hay que decir que Gabriel nació en 1973. Ahora, debo decirle que esta historia está vivida por personajes fascinantes. No son muchos, pero uno no los olvida. Pienso sobre todo en Ricardo Laverde, en Antonio Llamara. Son 2 hombres que se encuentran, que tienen una amistad muy breve, muy intensa. Va a marcar, va a definir la vida de Antonio. Y desde luego hay que decir que los 2 son víctimas del narcotráfico. Aquí está nuestro invitado de hoy. Ustedes no saben la cantidad de veces mientras leí esta novela que yo decía, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a decir? Por lo pronto me hizo una trampa como se la habrá hecho usted. Cuando leí El ruido de las cosas al caer, pensé en esas cosas que se nos caen y que suenan de una manera especial y que nos hacen recordar que estamos en nuestra casa o en nuestra oficina. No sé si te ha pasado, Antonio. Sí, claro. Bueno, nos acostumbramos a los sonidos de nuestro propio ambiente y en la novela eso sucede. En la novela todo se cae, si te diste cuenta. Sí, las pero cosas no se era caen nada constantemente. inocente el ruido. Yo pensé en un ruido cotidiano, inocente, pero se trata del ruido que hacen las cosas cuando un avión cae en picada y cuando se desbaratan las vidas. Vamos a tomar ese momento dentro de un ratito, pero antes quiero decirle 2 cosas. Recuerde, una, este programa es también suyo. Me encantará y le encantará a nuestro invitado de hoy escuchar su voz y sentir su presencia. Y segundo, bueno, tengo que presumirle que este programa, Conversando, es el primero de Canal 11 que se transmite con cámaras de alta definición. Ahí usted después nos llama y nos dice cómo le pareció, cómo vio, cuál es la diferencia y demás. Por lo pronto yo estoy feliz de conversar contigo. Gabriel, empezamos con una historia. Aparece un animal, cruza la escena un animal y eso detona absolutamente todo. Un pequeño hipopótamo. Sí, porque fue así que funcionó para mí también. Yo empecé a escribir la historia de Antonio Llamara y Ricardo Laverde en el verano del 2008. Y la empecé a escribir tirando un poco del hilo de lo que era ese personaje Ricardo Laverde, al que Llamara conoce en unos billares. Llamara se da cuenta inmediatamente de que Ricardo Laverde no es quien dice ser, que es un personaje misterioso que guarda un secreto. Luego se entera de que acaba de salir de la cárcel, luego se entera de que era piloto en su juventud. Y así, poco a poco, estuve construyendo la historia de este personaje, pero llegó un momento que me pregunté algo que siempre me pregunto como novelista, que es, ¿qué implicaciones tiene esta historia para mí? ¿Por qué la estoy contando? ¿Por qué es urgente que yo la cuente? Sin esa urgencia no puedo seguir trabajando, es un problema. Tenemos que decir que para poderla escribir tuviste que alejarte de Bogotá, por supuesto, de tu país, de tu tierra, pero yo quiero que volvamos al hipopótamo, me importa mucho. Sí. Imagínese la escena de un animal que sale de un lugar muy especial, no de cualquier zoológico, es el zoológico de Pablo Escobar. El zoológico de Pablo Escobar era un ya lugar decadente. Fantástico, sí. Ya decadente cuando el hipopótamo huye, se escapa en el 2007. Esto, por si no ha quedado suficientemente claro, es real. Esto sucedió en Colombia realmente. Pero el zoológico es un lugar que yo visité cuando estaba plenamente operativo, cuando yo tenía 12 años, y lo hice a escondidas de mis padres. Sí, claro. Sí. El zoológico es una especie de metáfora de la relación que ha tenido Colombia con el narcotráfico, porque era un lugar que nos repelía
y lo despreciábamos porque era el terreno de un mafioso, pero al mismo tiempo nos resultaba fascinante. Sí, pero de otra manera, era el terreno de un mafioso y aquí está la historia paralela. Es un mafioso, sí, pero que piensa en hacer un lugar para los niños. Les construye hasta lugares donde puedan divertirse y demás. Esta es una ambivalencia que vemos a lo largo de toda la historia. Pero hay algo más. Ese hipopótamo no va solo, va con su pareja y con su cría. Y ahí es donde usted, bueno, tú sí, nos empiezas a dar datos de lo que va a suceder. Y no solamente eso, sino que comentas, cuando vi las fotografías de esta escena, pensé, aquí comienza la historia. ¿Quién está hablando hasta ahí? ¿Tú o Antonio? los dos. Eso es justamente lo que estaba contándote cuando te contaba de el comienzo de la historia y cómo yo duré un año escribiendo sobre Ricardo Laverde, pero sin saber realmente qué implicaciones tenía esta historia para mí. Eso lo entendí cuando vi al hipopótamo. La imagen del hipopótamo muerto me llevó a mi memoria de lo que fue la visita al zoológico y a mi memoria de lo que fue atravesar la adolescencia y llegar a la vida adulta en esta Bogotá asolada por las bombas y por los atentados de Pablo Escobar. Y en ese momento entendí que la novela hablaba de eso también, de mi generación y de lo que implicó para mi generación crecer con esto. Pero además no solamente atrapan al hipopótamo, sino ¿qué hacemos con un hipopótamo? Es demasiado grande para cargarlo, entonces lo vamos a hacer pedacitos y vamos a mandar su cerebro, su cabeza a un laboratorio y lo demás pues no importa cómo sea. Es una escena de Horacio Quiroga, es una escena del matadero, sí. Es verdaderamente pavorosa, pero además hay fotos de eso y la gente lo ve y hasta hay unas corrientes, antes de que lo maten, unas corrientes de personas que dicen, ay, mejor que lo manden a África. Bueno, ¿por qué no lo mandan a África? Y hasta hay camisetas que dicen, vamos a salvar al hipopótamo, por supuesto, en inglés. Esta escena que nos da risa, porque en realidad esto de Save the Hippo es espantosa, nos da pánico también, porque nadie se conmueve, excepto Laverde, de la muerte de un animal inocente. Sí. Lo del hipopótamo tiene además unas aristas que he descubierto Eso yo. creo. Además que ahora lo voy a contar por primera vez en tu programa. Qué bueno. Voy a contar unos descubrimientos que me han regalado amigos lectores de la novela sobre la manera en que los hipopótamos llegaron al zoológico. Parece que Pablo Escobar tenía un avión, un Hércules, en el que traía todos los animales. Y ese avión, adivina cómo se llamaba, el Arca de Noé. El Arca de Noé era el avión de Pablo Escobar en el que él traía todos los animales. Imagínate lo que dice de cómo se veía a sí mismo. Claro, ¿no? es que su personalidad era muy particular. Y entonces parece que él trajo el primer hipopótamo del África y solo cuando ya ese hipopótamo estaba viviendo en el zoológico de Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, alguien brillantemente se preocupó de que no hubiera una hipopótama y que por lo tanto este hipopótamo pues no iba a tener descendencia, así que tuvieron que hacer un vuelo de urgencia a Miami para traer de contrabando una hipopótama y darle al pobre animal su pareja. Entonces, imagínate lo que eso dice de la figura de Pablo Escobar, esa megalomanía, esa especie de sensación de ser un pequeño dios para su propiedad, ¿no? Pero finalmente yo creo que todos los seres vivos actuamos de la misma manera. El hipopótamo quiere salvar a su pareja y a su cachorro, a su cría, y hay un hombre que quiere salvar a su mujer y a su hijo. Pero de esto vamos a hablar más tarde. No olvide que esta conversación es también suya. ¿Por qué no hace preguntas? ¿Por qué no interroga a nuestro invitado de esta noche? Yo, por ejemplo, quiero preguntarle, ¿Ricardo existe? ¿Existió? No. ¿O es una mezcla de muchos personajes? Es exactamente eso. Es esos cócteles que hacemos los novelistas. Maravilloso. Al contrario, tal vez, de Antonio Llamara, que es un hombre que comparte mucho de mi biografía, de mi personalidad, salvo su destino trágico, del cual si quieres vamos a hablar después. Por supuesto, pero hay una cosa muy bonita en Antonio, o en el escritor, en el narrador. En 2 o 3 ocasiones se dirige al lector. Sí. Dice, estas palabras que estás leyendo ya son pasado, ya se acabó esto, ya realmente el presente no existe, es el tiempo más inexistente de todos. Bueno, la novela está toda montada, como te diste cuenta, sobre el mecanismo de la memoria. Sí. Toda la novela es un gran elogio, ¿no?, del acto de recordar. El ¿no? doloroso acto de recordar, el doloroso tú lo llamas. acto de recordar, pero también el necesario acto de recordar, ¿verdad? Y parte de esa reflexión es eso que dice el narrador, que el presente no existe, el presente es una ficción que nos armamos los seres humanos, pero en realidad todo lo que vivimos es pasado desde el momento mismo en que lo vivimos. Antonio se obsesiona con su amistad con Ricardo,
pero se obsesiona a tal punto que entrega su vida realmente a eso. No Sí. le importa nada. Sí. Se dedica a ir, y en este sentido creo que la novela tiene la estructura de una novela policial. No sé si estés de acuerdo conmigo. Completamente, sí, sí, sí. Tiene en todo caso la estructura de una novela de investigación, ¿verdad? Que es un poco como están montadas otras de mis novelas, y notablemente Los Informantes. Era también una investigación. A mí me gusta mucho esa idea de que profundizando en la vida de otro, tratando de averiguar el secreto que otra persona guarda, estamos de alguna manera averiguando algo importante sobre nuestras propias vidas. Y eso es lo que les pasa a mis narradores, averiguando el secreto, averiguando el lado oculto de una vida ajena, logran entender mejor su propia vida. Novelas de investigación. Creo que fue Vargas Llosa quien dijo alguna vez que para escribir sus novelas necesitaba tener un pie en la realidad. Sí. Yo necesito eso. Mis novelas parten de un hecho autobiográfico siempre, de una persona que conozco, de una historia que oigo, o de algo como en este caso que me ha preocupado durante muchos años, que es bueno, mi vida en la Bogotá difícil, y el hecho de que yo haya nacido al mismo tiempo que este negocio que ha llevado al país a la ruina. Y además surge la DEA justamente en el año de 1973, me quedan 2 minutos, hay unas páginas tremendas donde dices mi vida ha estado determinada, lo dice en una entrevista, por los magnicidios. Sí. Voy de uno a otro, los asesinatos son lo constante de mi vida. He visto centros comerciales que estallan, he visto amigos que pierden la vida en un avión que también estalla en el aire y demás. O sea, todas estas experiencias estallan en ti y te convierten en esta novela. Sí, nos ha definido como generación eso de que nuestra vida está marcada un poco por dónde estábamos cuando mataron a tal o cual político, dónde estábamos cuando estalló tal o cual bomba. Eso es lo que ha dado estructura a la vida de la gente de mi generación, y es fascinante, pero también es preocupante. Aquí hay un número considerable de personajes, desde luego 5 o 6 son los más importantes, tal vez un poco más, pero sobre todos ellos hay, primero, la ciudad, Bogotá, con esas noches increíbles que no conozco, unas noches profundas y que dan un poco de miedo según tú las describes, y segundo, el gran personaje de esta novela, y creo que de muchas otras y de muchas otras realidades y tal vez de nuestra vida, el miedo que es una enfermedad, la única enfermedad que padecen los miembros de la generación de nuestro invitado. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo probablemente lo podamos definir sin demasiada injusticia como esa sensación de que no controlamos lo que va a pasar enseguida, ¿no? La sensación de vulnerabilidad constante, de que no tenemos un real dominio sobre lo que nos va a pasar. Toda esa idea sobre la cual el narrador reflexiona mucho, cuando habla de cómo es falsa esa idea que nos venden de que la llegada a la vida adulta equivale a tener control sobre tu vida, ¿no? Nunca la tiene uno Nunca realmente. la tienes, y en sociedades como las nuestras, y esto lo saben bien los mexicanos. Tengo que hacer un corte, perdón. En este momento, qué barbaridad. Cámara 9, el primer corte, ¿qué le parece? Yo que me estaba luciendo. Regresamos enseguida. Tengo que disculparme con Gabriel. Me entusiasma tanto hablar de la novela, de los personajes y demás, que no le he dicho qué se siente ganar el premio de novela Alfaguara. Me lo imagino, otros días me lo cuentas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Me parece fantástico. Estábamos hablando del miedo, de lo que es, de cómo determina nuestra vida. Pasan muchas cosas con el miedo. En primer lugar, se va colando como la humedad en una pared. Es una manchita, no le das importancia, después otra manchita, después la mancha se vuelve inmensa. Sí. Y la pared es salitre, quebradiza. ¿Así avanza el miedo? Sí, porque entre otras cosas, y eso también es una de las reflexiones que hace la novela, el miedo es muy preocupante, pero quizás sea más preocupante incluso la costumbre del miedo. Cómo te acostumbras a vivir con miedo, cómo te acostumbras a vivir con sensación de vulnerabilidad y de amenaza, y esa inmensa capacidad, y muy fascinante también, que tenemos los seres humanos para construir nuevas estrategias de vida alrededor del miedo, ¿no? Fíjate, no hace mucho nos decían, ¿no? Cuando salgas a la calle, nada más te fijas que no te atravieses la calle, que vaya a pasar un camión y te pase algo. Ahora a los niños se les dice, a donde llegues te reportas para saber si llegaste bien. Bueno. No dejes de hablarme por el celular. Y si alguien no llega a un lugar, y esto está muy bien puesto aquí, si alguien se retrasa media hora, imaginamos que es a causa de la violencia. Bueno, uno de los recuerdos más intensos y cotidianos que yo tengo de esa época en Bogotá era la ansiedad de la espera, la cantidad de momentos en el día
en que estamos esperando la llegada de alguien y nos preocupamos cuando esa persona no llega, cuando no llama, en esa época pre-teléfonos celulares. Ahora el miedo ha cambiado mucho y en estos días en México me he enterado de muchas cosas muy interesantes y muy preocupantes también, como por ejemplo las cuentas nuevas de Twitter que hay en Monterrey, en las que las personas encargadas mandan mensajes de Twitter avisando de dónde están sucediendo los tiroteos para que tú no pases por ahí simplemente, ¿no? Y para que tú te tomes una Coca-Cola mientras esperas a que pase el tiroteo y cuando en la cuenta de Twitter aparece la noticia de que ya ha pasado el tiroteo, ahí sí sales, ¿no? Pero esta violencia nos ha igualado a todos y ha roto completamente nuestros esquemas, nuestras rutinas y nuestros horarios. Antes, si querías mantenerte a salvo, decías, bueno, no voy a tal barrio, a tal lugar, a tales horas porque es peligroso. Sí. Pero ahora el peligro está por todas partes. Y además te toca, aun cuando sea simplemente una figura que pasa lejana. Bueno, eso también me hace pensar en las circunstancias en que yo escribí la novela, que a pesar de que la novela es bogotana y ocurre en los años 90, yo ya he dicho en otras partes que es una novela que yo pude escribir gracias, paradójicamente, a que vivía en España en los meses siguientes a los atentados de Al Qaeda en Madrid del 11 de marzo. ¿Por qué comparas una violencia con la otra? Es porque yo estaba escribiendo una novela sobre lo que fue esa sensación de miedo y de vulnerabilidad y de amenaza de mi niñez y de mi adolescencia, pero eran las emociones de un niño, de un adolescente, y yo no tenía las herramientas para entenderlas de manera profunda, como debe entender las cosas un novelista. Y fue el hecho de vivir en España cuando sucedieron estos atentados, de ver en la cara de la gente ese miedo, de verlo en las conversaciones durante unos pocos meses después de los atentados, fue eso lo que me permitió entender eso con una mirada adulta e interpretar de una manera más profunda lo que yo ya había sentido de niño. ¿Distancia es necesariamente lejanía? Bueno, para mí la palabra distancia solo trae ideas beneficiosas. A mí es la distancia lo que me ha permitido entender un poco más mi país, escribir sobre mi país. Yo he seguido un poco esta especie de curiosa tradición latinoamericana de irme de mi país para escribir obsesivamente sobre él, ¿no? De manera que a mí la distancia, al contrario, me ha acercado mucho a Colombia. Dicen que cuando un escritor permanece demasiado tiempo fuera de su país y sigue escribiendo en su lengua materna, en primer lugar, inventa una lengua que le suene a como sonaba en la realidad que ahora es recuerdo. Sí. Y segundo, crea un país. Bueno, mi compatriota Fernando Vallejo, que vive aquí. Es un antecedente muy importante de esta novela. Sí, es un antecedente muy importante esa novela. Pero Vallejo, aparte de novelista, tiene esta faceta de gramático. Es uno de los tipos que más sabe de gramática. Y de biología. Y de muchas cosas. Y de música. Sí. No he logrado convencerlo que venga, pero ya lo haré. Pues él tiene este libro, una gramática del lenguaje literario que se llama Logoi, en la que dice que la lengua literaria funciona con respecto a la lengua hablada como una lengua extranjera. Es decir, los escritores inventamos una nueva lengua o tenemos que aprender una nueva lengua que es la lengua de las novelas, que no tiene ninguna relación con la lengua hablada. Es una invención creada de lo que leemos, de las otras lenguas que hablamos, una mezcla completamente personal e idiosincrásica de otras cosas. Aquí hay muchas cosas. Están mis compañeros, están las nuevas cámaras, está usted a través de las llamadas. ¿Qué nos dice Antonio Martínez? Quisiera que le preguntara al escritor sobre su circunstancia y que no nos revelen la novela, mucho menos el final. Nunca la revelaría, sino yo creo que el compañero no volvería jamás a este lugar. Don Mario Medina, mil gracias por llamarnos una vez más. Dice, los países valen por su cultura, riquezas naturales, pero valen más por sus escritores. Pues yo creo que por las gentes que hacen bien su trabajo. Yo creo que un zapatero que hace bien su trabajo es tan notable, tan noble, tan necesario como un campesino o un escritor o un maestro, que también es una profesión maravillosa, ¿no? Adrián Arias, felicito a Cristina Pacheco, como siempre una excelente persona, es maravillosa y muy inteligente, gran calidad de sus invitados, pues es un gran escritor, es un hombre muy joven, nació en 1973, yo tengo los informantes que me mandó Miriam, muchísimas gracias. Miriam, no la empecé a leer porque no quise separarme de esta novela, no quise mezclar una cosa con otra, quise centrarme en este mundo, en este Bogotá. Yo no conozco tu país, me encantaría hacerlo, pero hay una cosa que me inquieta. ¿Cómo te lo puedo explicar? Cuando uno quiere mucho a una persona y la pierde, aunque no lo quieras,
con el tiempo se te van borrando sus facciones. Sí. Pero algo haces para recuperarlas. Buscas un sabor, una palabra, un objeto, lo que sea. El rostro de tu madre, por ejemplo. ¿Cómo haces para que no se te deshaga en la memoria Bogotá? Bueno, yo tengo que decir que nunca he perdido contacto con la ciudad, es decir, contacto con lo que pasa en la ciudad, desde luego que no, porque además escribo una columna Claro, para imposible este periódico perderlo, colombiano y eso me obliga a mantener un contacto con lo que pasa allá. Pero además vuelvo con mucha frecuencia. Ahí está mi familia, están amigos que quiero y yo simplemente soy una persona que se siente más cómoda en la extrañeza, que le gusta la vida de extranjero, pero vuelvo a Colombia con mucha frecuencia y nunca he perdido ese vínculo. Le gusta la vida de extranjero, sí, pero tienes unas raíces que son el idioma que hablan millones y millones de personas. Si fueras rumano o checo, a lo mejor no te sentirías tan en tu país, pero sabes que donde quiera que vayas, en muchos lugares, en este continente completito y mucho más, puedes hablar en tu idioma, y el idioma es la tierra. Sí, bueno, un amigo mío decía que la patria de un escritor es su biblioteca, sí. Y en ese sentido la patria de un escritor es Y su su idioma escritura. también. Sí, sí, sí. Su escritura. Es fascinante pensar que podemos acercarnos a la mesa de trabajo de un escritor. Es fascinante saber que este libro se logró gracias al reencuentro, a la distancia, a la memoria. Me imagino que tuviste que olvidar muchas cosas para poder hacer a tus personajes. Bueno, la novela toda tiene esa relación tensa con lo que se olvida y lo que se recuerda, ¿no? Yo tuve que olvidar muchas cosas, yo creo que sí, pero tuve también que recordar cosas que había olvidado voluntariamente, ¿no? Y las memorias condicionan un poco lo que estás escribiendo. Yo el año pasado, cuando estaba documentándome para la novela, volví a Colombia para recorrer los escenarios con esa superstición que tenemos los novelistas de que si recorremos los escenarios de nuestras novelas, las novelas van a salir mejor. No es cierto, pero bueno, nos gusta creerlo. Y pasé por el zoológico de Pablo Escobar. Que ahora haces una descripción aquí del deterioro, que es una maravilla. Bueno, justamente, eso, según me cuentan, ya no es así. Está muy mejorado, lo han transformado en una especie de museo de la memoria para que la gente conozca un poco la historia de Pablo Escobar, pero yo no quise entrar esta vez porque quise mantener mi memoria de ese deterioro, del deterioro que yo conocí después y no confundirla, no confundir mis memorias con la verdad, que puede ser la verdad, pero puede ser mucho más prosaica que lo que yo quería recordar, ¿no? En ese sentido, me interesa mucho más que la novela sea fiel a mi memoria personal que a la realidad actual de esos lugares. En este libro, los lugares están lastimados por el tiempo. Sí. Las personas también. Están llenas de dolor, de marcas, de cicatrices. Están luchando contra corriente permanentemente con cuerpos que se van desmadejando. Bueno, yo creo que eso es lo que hace la literatura mejor, ¿verdad? Explorar los destinos más tristes, explorar las emociones conflictivas. El triunfo, la felicidad no son material literario. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Dijiste la palabra emociones y recordé lo que tú dijiste o declaraste en una entrevista. Un novelista es el notario de las emociones. Sí. Una de las cosas que me preocupaban a mí y que me llevaron también a escribir esta novela fue darme cuenta de que de toda esta época difícil, de toda la época que vivimos bajo la violencia del narcoterrorismo, hay una clara constancia periodística, historiográfica. Los documentos están allí, si uno quiere consultarlos en internet, puede encontrar el número de muertos de tal o cual bomba, puede encontrar las imágenes de los edificios, pero ¿dónde están las emociones? ¿No? ¿En dónde está el rastro que esas cosas dejaron en nuestro interior, en nuestra psicología, en nuestra manera de amar, de tener hijos, de ser hijos? Y yo creo que es ahí donde la novela tiene algo que decir. La novela es un espacio donde estas cosas pueden existir, estas cosas que el historiador, el periodista, no pueden anotar porque no tienen las pruebas, porque no se han metido dentro de la gente, ¿no? Son hechos. Pienso otra vez en el animal que tiene como destino ser destazado. Nadie piensa en ese animal, nadie piensa cómo sufre. Solamente hay un hombre, Ricardo, que pregunta en el billar, ¿qué culpa tiene ese animalito?
Y aquí nos planteas otra vez la situación, las víctimas de la violencia, las víctimas inocentes de la violencia, esos que se llaman daños colaterales, que a mí me parece una expresión muy poco personal, ¿no? Bueno, lo que hacen estos momentos de violencia social, como los que describe la novela, como los que vive hoy México, es un poco desindividualizar a las víctimas, convertirlas en una abstracción, en una generalización. Hablamos de las víctimas como una colectividad y echamos números. Ayer mataron a 28, anteayer mataron a 30, o lo que sea. Creo que las generalizaciones son las enemigas de la novela, o más bien la novela es enemiga de estas generalizaciones. Alguien decía que cuando un novelista generaliza, nadie le cree. Exacto. Uno tiene que decir, el perro tenía 5 patas. No sé para qué te metes en ese lío, pero tienes que demostrar que el perro tiene 5 patas. Bueno, yo tengo que demostrarles que soy muy disciplinada, que ya me están indicando que vamos a tener un corte, pero no se olvide, por favor, de que este programa es, antes que nada, por supuesto, de nuestros invitados y suyo. Venga, llame, hable, converse, diga todo lo que quiera. Lo podemos hacer porque somos amigos. Vamos a un corte y regreso volando. Yo creo, no sé qué pienses tú, Juan Gabriel, pero yo pienso que una de las experiencias más gratas que puede tener un ser humano es conversar. Imagínense todo lo que podemos hacer conversando y sobre todo conversando con una persona como Juan Gabriel. Por si usted acaba de sintonizar nuestro canal, esta es la portada, ahí se ve bien, ¿verdad? Es que estamos estrenando cámara y todavía no me acomodo bien, pero por lo que veo nos favorece la cámara. Mire lo que dice el público, yo conste que no las ordené. Rebeca, no quiere dar su nombre, deseo preguntarle al escritor, ¿en su novela plantea un análisis humano o un cuestionamiento moral? Bueno, gracias por la pregunta, sí, eso me da oportunidad de decir unas ciertas cosas. La novela no es un juicio, las novelas se rebelan contra la idea de juzgar y de presentar el mundo en blancos y negros y dividirlo en culpables e inocentes. Mi novela trata de explorar de la manera más honesta posible un problema que en mi país ha dividido a la gente, ¿no? La novela es moral, pero no es moralista. Tú decías en algún momento que en este caso sigues los principios de la ética de Cervantes, que la ética que impuso Cervantes a los escritores, la neutralidad. Sí, Cervantes fue el primero tal vez en entender que este nuevo género que él estaba medio inventando, aunque no fuera consciente de inventar nada, tenía una característica especial y era que el novelista no está ahí para juzgar a sus personajes, ¿no? Los presenta de manera imparcial y luego los grandes novelistas, y además novelistas que son muy importantes para mí, Flaubert, Joyce, todos se pusieron de acuerdo en esto. El novelista es como una especie de figura imparcial, de Dios imparcial, que no interviene en el destino de sus personajes, sino que los presenta con total imparcialidad y deja que el lector saque sus propias conclusiones. Y eso es lo que pasa incluso en un tema tan espinoso como el del narcotráfico. Yo creo que el escritor establece una relación muy particular y muy especial con sus personajes, aunque no quiera. Yo siento tu debilidad, tu atracción, la atracción que sientes por Ricardo, todos la sentimos. Hay un personaje que me preocupa un poco. Los personajes femeninos son muy interesantes, pero Aura es un personaje que se me va un poco. Aura es un personaje que tiene un destino un poco... La vida la empuja y se deja. Sí, sí. Yo de todas maneras creo, no sé si estés de acuerdo, que en la novela las mujeres son siempre mucho más fuertes que los hombres. Las mujeres... No ella. Bueno, yo no la sentí, perdón, no la sentí fuerte. Bueno, yo creo que eso puede ser porque es el único personaje que está visto de lejos, puesto que la novela transcurre en su mayor parte lejos de ella. Antonio Llamara está alejándose de ella. Cuando ella aparece es para hablar por teléfono, ¿verdad? Sí, pero además hay una cosa muy interesante. Lo que vivimos con la pareja nos ata de una manera indisoluble. Después, Ricardo, aunque tenga una muy breve relación con Maya, todo el tiempo, los 3 días que pasan juntos y en plan de amigos y después, bueno, finalmente tienen una relación íntima, ellos están diciendo, tú estabas ahí, ¿verdad? Tú fuiste al zoológico, ¿verdad? Pasaste por tal lugar, ¿te acuerdas de tal historia?
ese mundo compartido que no tiene con Aura es importantísimo. Bueno, la novela, espero que los lectores se vayan dando cuenta de eso, es entre otras muchas cosas una historia de amor, ¿no? Son dos historias de amor. Son varias historias de amor y en el caso de Antonio hay una especie de triángulo muy curioso que se forma ahí y que yo he visto que funciona en la vida real de la gente de mi generación, cómo sentimos una especie de empatía inmediata, de entendimiento inmediato con los que pasaron por las mismas cosas que pasamos nosotros. Y en cambio, los bogotanos que durante esos años difíciles se fueron de la ciudad, no estaban ahí por diversas circunstancias y no vivieron eso, de alguna manera los sentimos como personas más alejadas. Sí, los sentimos como personas más alejadas, pero además es muy posible que alguien sienta que, comillas, hay una pequeña evasión que podía ser una traición a la circunstancia, es una especie de falta de solidaridad. Y no dudo que los que se vayan, aunque lo hayan hecho por las mejores razones del mundo, sientan, caray, yo debía estar ahí. Bueno, yo llevo 15 años fuera de Colombia y entonces he tenido oportunidad de reflexionar mucho sobre esto. Es un tema muy interesante. Sí, sobre la naturaleza de... yo no soy un exiliado, pero sí, digamos, un expatriado. La naturaleza de esto, de lo que es vivir fuera mientras en tu país pasan estas cosas. Pero tú lo elegiste. Yo lo elegí, sí, lo elegí de manera muy consciente. Además, lo que viví durante esa década colaboró mucho. Yo no me fui por razones de seguridad de Colombia, me fui por razones literarias, me fui para ser escritor. Pero yo creo que si me resultó tan fácil fue por haber crecido en una Bogotá hostil, una Bogotá que expulsaba a la gente. Una persona lleva consigo la tierra y la muerte. Dicen, un escritor no lleva en sí su destino de escritor, se quede aquí, se vaya a una celda, camine a las montañas. Si eres escritor y ya tienes el sello. Yo creo que yo puedo dar fe de eso porque yo comencé a escribir muy niño. A los 8 años ganaste un premio, me dio una ¿tú sabes envidia. esto? Sí. Ay, cuéntanos la historia. Es un perro que viaja a Londres o no sé qué. Pero ¿cómo sabes esto? Pero me lo contaron. Yo estoy recordando en estos momentos una entrevista de Julio Cortázar con Joaquín Soler Serrano, el gran periodista español, en la que Joaquín Soler Serrano parecía saberlo todo de Julio Cortázar y Cortázar se preocupó un poco. Le decía, bueno, pero ¿cómo lo sabes tú todo esto de mi vida? Oye, en Babelia salió tu París con Cortázar y demás. Felicidades, hay que leerlo porque realmente vale la pena, ¿no? Pero adelante. Pues nada, yo escribí mi primer cuento publicado, porque salió publicado en el anuario del colegio, con 8 años, y era una historia que tiene una relación muy curiosa con lo que después he escrito. Es la historia de un niño en Colombia que por accidente acaba llegando a Londres con su perro y luego le pasa una serie de cosas pues como las que escribiría un niño de 8 años. Pero los animales son muy importantes en este libro. Pero es que ahí están los animales que siempre aparecen en mis novelas de maneras muy curiosas. Y también está esa especie de relación que mis libros siempre han tenido con la mirada extranjera, ¿no? Historia secreta de Costaguana, que es una novela que no se ha distribuido todavía en México. Podría describirse también así, como un colombiano que por situaciones accidentales llega a Londres. En esta novela, pues que la publiqué en el 2007, el colombiano es alguien que ha salido a principios del siglo XX, después de la Revolución Panameña, de la revolución por la cual Panamá se separa de Colombia, y sale un poco huyendo de la historia colombiana. Entonces, desde luego, es muy distinto de lo que yo escribí con 8 años, pero el esquema, si te das cuenta, es un poco el mismo. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gané? En tu primer premio. Gané un trofeito así pequeño que todavía está en mi casa. Ay, me encanta la idea. Guárdalo, ¿no? A lo mejor sigues un día con la historia de ese perro. Hombre, lo puedes encontrar ya viejo, en un aeropuerto con todos los problemas que hay para volar ahora, porque cuando él voló por primera vez fue facilísimo, pero ahora te revisan un alfiler, la pasta de dientes, te cachean, te ponen contra un aparato para ver qué llevas dentro. Es algo terrible y sin embargo sigue siendo un trotamundos. Pues no es mala idea, voy a escribir eso y si lo llego a hacer... al perro ya de 90 años, encantador. Tendrá, desde luego tiene una voz gruesa y malísima, ¿eh? Sí. Está medio sordo, tiene un carácter de la patada. Sí. Bueno, en esta novela en efecto encontramos en muchas ocasiones animales, pero tenemos un encuentro también prodigioso, desde las primeras páginas, un encuentro con la poesía, porque como dice Gabriel, la poesía nos asalta por todas partes. Y aquí la de José Asunción Silva, El Nocturno. El Nocturno de Silva maravilloso. Marca el comienzo de la novela,
pero luego la novela está de alguna manera acompañada por diversos poemas, ¿no? Es una cosa que para mí De no tiene... Arturo. De Aurelio Sí, Arturo, es sí. un poema que me encanta a mí también. La ciudad quemada se Em, llama, ¿no? Ciudad quemada. Sí. Y en algún momento también se menciona la poesía de León de Grave. Esto no es un recurso literario, esto es de verdad un reflejo natural de cómo es la vida de Antonio Llamara, que también es en parte mi vida, esa relación absolutamente cercana que tenemos muchos colombianos con la poesía, que no pasa por digamos, lo intelectual y lo literario, sino es una relación emocional. Los poemas realmente marcan la vida cotidiana de los colombianos de una manera que a mí siempre me ha parecido muy rara. Además, tenemos que decir que en la Casa Silva, que realmente existe, donde se hacen lecturas de poemas y demás, ocurre uno de los momentos más dramáticos de la novela. Desde luego esto empieza en el billar, cuando un hombre se acerca y te dice, oiga, ¿no tendrá un aparato donde poder oír esta grabación? Adelante, por favor. El origen remoto de la novela es muy similar a esa escena. Es decir, el primer pálpito que yo tuve de la novela o la imagen que dio origen a la novela es algo que yo vi cuando estudiaba Derecho y ya estaba mortalmente aburrido de la carrera. Se veía desde el principio, sí. Y entonces me iba a escuchar poesía en la Casa de Poesía Silva. Me ponía mis audífonos y oía la poesía de León de Grave o de Borges o de Octavio Paz. Y uno de esos días, la persona que estaba frente a mí en esta sala pública donde se podía hacer esto, yo la recuerdo como un hombre de unos 50 años, empezó a llorar de una manera pues, muy intensa. Yo nunca había visto a un adulto llorar así. Y eso me impresionó mucho en ese momento, luego lo olvidé y hace unos años recuperé esa imagen para, como decía al principio de nuestra conversación, tirar del hilo y tratar de averiguar en la ficción quién es este hombre. Juan Gabriel, ¿qué estaría oyendo ese hombre? Eso es lo que yo me pregunto. No podía ser poesía, no puede ser que la poesía cause ¿Por qué esos no? llantos. Yo creo que la poesía causa llantos más sutiles. Pues no sé, a lo mejor mezcló una cosa con otra. Además, la Sí. poesía siempre nos lleva, nos empuja a nuestra vida. Algo que hay en la poesía es parte de nosotros, aunque sea una poesía muy remota, ¿no? Yo siempre he tenido esa intriga, nunca me he podido liberar de esa pregunta y yo creo que escribí esta novela en parte también para responderla de alguna manera, para darle cara y ojos a ese personaje que estaba llorando en la Casa de Poesía Silva en 1995, imagínate si ha pasado tiempo. Este personaje, lo que estoy oyendo es pues algo realmente terrible, ¿no? Esa cinta que se graba en un avión, la caja negra, cuando, bueno, siempre, pero cuando ocurre algo, desde luego tiene un significado tremendo. Lo que escucha es la conversación entre un capitán y su asistente, el piloto, por supuesto, y lo que oye son los ruidos de las cosas al caer, los ruidos de las vidas que empiezan a desbaratarse. Y tú preguntas ahí, en esos momentos, mientras Elena está pensando que se va a encontrar con Ricardo, ¿qué estaría pensando? ¿Se daría cuenta que el avión iba a perderse? Sí, Elaine, esto lo podemos revelar sin menoscabo de la trama, es la mujer que va en ese avión y los protagonistas de la novela, mucho después del accidente, están oyendo ese momento en que sucede el accidente. Y esta es una grabación que, eso también lo puedo decir, es la grabación real, es la transcripción real de ese vuelo que realmente se accidentó en Colombia en el 95. A mí hay algo hay una idea que siempre me ha interesado mucho, o que me ha interesado mucho durante la escritura de esta novela, que es esa figura de las cajas negras, que son la memoria de los aviones, ¿verdad? Queda ahí grabado las razones del accidente para que los pilotos no cometan los mismos errores otra vez, ¿no? Pero también la cabina es una metáfora de lo que pasa con las víctimas colaterales del narcotráfico. Sí. Son dos personas completamente inocentes, Sí. que no saben que van a morir. Sí. En un acto, además en un atentado, ¿no? Sí, claro. Tenemos que hacer otro corte. ¿Usted cree? Qué rápido, qué barbaridad. Como siempre, la presencia y la voz de usted enriquece este programa. Hay una llamada de doña Esther Morales que dice lo siguiente: me gustaría mucho que Cristina Pacheco mandara un saludo a los alumnos de la escuela Amado Nervo, porque soy su profesora y les dejé de tarea que vieran este programa. Por supuesto les mando un saludo, me encanta que vayan a la escuela que lleva el nombre de un poeta tan querido, pero ¿sabe qué me gustaría, Esther? Y no sé si a ti también, que nos dijera de qué edad son los niños y qué piensan ellos de este mundo extraño, cargado de violencia que les impone tantas limitaciones. Por favor, Gabriel. Sí, yo estoy de acuerdo, me gustaría saber eso también, porque además,
con todo esto que ha surgido en mis conversaciones de estos últimos días en México, me he dado cuenta de que ya no hay solo una generación, sino varias generaciones que han nacido después en la época del narcotráfico, digamos, en la época de la guerra contra las drogas, de eso que llamamos guerra contra las drogas. Y a mí, yo quiero recordarles a toda la gente que haya nacido en esta época que no siempre ha sido así, ¿no? Que las mafias no han existido siempre, que el crimen organizado no ha existido siempre, que todo es... que todo tiene una fecha en la que comenzó, a principios de los años 70. Antes de eso no había mafias. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Quiero que nos preguntemos también eso. Hubo un tiempo pasado en que simplemente los niños podíamos jugar en la calle. Sí, sí. Es algo que o que se quedan solos, sí, o que no tienen que urdir una especie de estrategia para cuando salen de la casa o salen de la escuela. Sí. Bueno, lo que estoy haciendo en el fondo, que aquí nuevamente me sale el lado de columnista político, que no puedo evitarlo también, es pensar que en realidad todo esto que estamos viviendo ahora, las mafias, el terrorismo, la violencia, la corrupción, es finalmente una consecuencia de la prohibición y del mal manejo de esto que hemos llamado la guerra contra las drogas. Tú dices, las drogas siempre han existido, pero el problema vino cuando surgieron las mafias. Por lo tanto, habrá que reflexionar muy seriamente acerca de qué hacer en el futuro. ¿Legalizar o no? Yo creo que las sociedades latinoamericanas actuales, y en particular las de países como los nuestros, Colombia, México, Perú, que tienen que ver con la producción de la droga, debemos exigir de nuestros gobernantes, ahora con carácter inmediato, ya mismo, un debate serio, un debate informado, no puritano, no hipócrita, sobre la conveniencia o no de legalizar las drogas. Por lo menos eso nos merecemos. Yo soy un firme partidario de la legalización porque creo que el consumo de drogas es un problema, pero es un problema de salud pública, no es un problema de orden público. Aquí uno de los personajes dice, finalmente va a acabar por suceder esto, las van a legalizar. Sí, él es mucho más optimista que yo no lo creo. No lo creo porque creo que la guerra contra las drogas es ya una industria en sí misma que genera muchísimo dinero. La DEA es uno de los organismos mejor financiados del mundo. El presupuesto de la DEA yo creo que supera el Producto Interno Bruto de varios países del tercer mundo. Entonces hay mucha gente interesada en que esa guerra continúe a pesar de que no va a llegar a ningún buen puerto. Ay, creo que se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera llegar a buen puerto, acercarme finalmente a estos personajes a los que apenas hemos dibujado, pero es que no he querido vender nada de la novela. Hay momentos muy especiales. Por ejemplo, hay una escena, bueno, la descripción del zoológico decadente es muy buena, pero vas a la casa de Ricardo. La primera vez no entraste y te preguntas, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera entrado? Sí. La historia sería distinta. Sí. La novela en muchas partes, como te diste cuenta, es también, como dice el narrador, una especulación sobre los caminos que no tomamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros destinos? ¿Es que nuestros destinos están ahí, lo queramos o no? ¿O es que podemos modificarlos tomando decisiones distintas? Yo creo que todas estas preguntas, que son perfectamente legítimas, son finalmente inútiles y lo que la novela acaba diciendo es que en este mismo momento hay una cadena de circunstancias que se van a encontrar con nosotros en un día, en una hora, en un año, y no podemos hacer nada para el evitarlo. Efecto vuelo de mosca. Sí. A Ricardo le sucede lo que le ocurre, es decir, termina siendo, entre otras cosas, una persona que ayuda a que se hagan los mapas, porque a su abuelo le fascinaban los aviones y quiso verlo convertido en un piloto experto. Esa historia empezó hace mucho tiempo. ¿Cuántas de las cosas que le suceden a tus personajes no ocurrieron también hace mucho tiempo? Sí, bueno, la vida entera de Ricardo Laverde, que es un personaje en el que la novela se fija cuando tiene 20 y tantos años, en 1969, su vida está condicionada por lo que hizo su abuelo, ¿no? Su abuelo, que era un héroe de la guerra con el Perú. Y a mí me apasionó mucho en la escritura de la novela darme cuenta de que la historia de Colombia se puede contar a través de los aviones. A principios del siglo XX, el oficio de aviador en Colombia es sinónimo de heroísmo, porque los aviadores colaboraron con la victoria en la guerra con el Perú. Y al final del siglo XX, el oficio de aviador en Colombia es sinónimo
de narcotráfico, de ignominia, de este negocio que nos ha llevado un poco al desastre. Entonces, ese arco me interesó mucho, cómo los aviadores pasan del heroísmo en Colombia al narcotráfico, y a través de ese arco se puede contar la historia del país. Es importante decir que tú planteas el deseo, la decisión de ser totalmente neutral. Tan neutral que ves las dos caras positivas del narcotráfico. Elena, o Helen, o Elaine, como la quieras llamar, viene en un cuerpo de paz o algo así. Viene de Estados Unidos, típica persona que llega para ayudar a los pobres, a los indígenas, para enseñarles hábitos de higiene, alfabetizarlos, ponerles vacunas y demás. Bueno, ella quiere hacer eso, pero no lo puede hacer sola. Sin embargo, cuando Ricardo tiene cierto poder y sabe corromper, sí, está apoyado en el narcotráfico, pero hace un bien. Hace que los campesinos que no tenían trabajo ganen más dinero, y esto lo hace Mike Barbieri. Sí, eso es un momento raro de la historia colombiana reciente. Los Cuerpos de Paz son una organización magnífica, de gente casi siempre muy solidaria, que realmente fueron a países necesitados a echar una mano, ¿no? A ayudar. Pero en Colombia siempre ha sido un secreto a voces, aunque no está en los libros de historia, que algunos de estos voluntarios eran chicos salidos de la contracultura hippie, o que eran evadidos de la guerra de Vietnam, ¿no? Que habían pasado por México, por Jamaica, habían aprendido el cultivo de la marihuana, y en Colombia, de manera relativamente inocente, y en todo caso muchas veces bien intencionada, les enseñaron a los campesinos colombianos a mejor cultivar la marihuana. Y aunque eso no está en los libros de historia, todo el mundo sabe que sucedió, y es una gran ironía histórica, ¿no? Que estos chicos enviados por el presidente Kennedy hayan enseñado a los campesinos colombianos, o algunos de ellos hayan enseñado a los campesinos colombianos a cultivar la marihuana. Es terrible pensar que debido a eso, esos campesinos mejoraron su condición. No es que esté aceptándolo, pero no, hay que reconocerlo. Están poniendo en riesgo su vida, por supuesto. Es una situación terrible, pero son personas que en lugar de ganar 45 pesos por jornada, están ganando 1,000 a lo mejor, o 2,000. Es terrible. Bueno, tenemos que recordar, por ejemplo, que durante muchos años Pablo Escobar logró huir con éxito de las autoridades, logró esconderse porque el pueblo lo protegía, porque él había dado unas magníficas condiciones de vida a gente que hasta hace muy poco había estado luchando por conseguir agua potable, y él les había dado barrios enteros con polideportivos, con servicios que funcionaban. De manera que esto también es una de las consecuencias tristes del narcotráfico, esa necesidad que produce en la gente, y que hace que muchas veces las sociedades acepten esto. La realidad que viven los personajes de esta novela no solamente les pertenece a ellos, creo que nos pertenece a nosotros. ¿Cuántas veces al salir de nuestra casa hemos hecho, como algunos de ellos, de detenernos un momento y mirar para tomar una decisión y estar seguros de que nadie nos persigue, de que el miedo nos va a poder dejar avanzar, aunque sea unos pasos en la calle o unas horas de nuestra vida? Ha sido muy grato para mí conocerte, tenerte aquí. Mil gracias de verdad por tu presencia, Juan Gabriel. Te deseamos el mayor de los éxitos. Ay, me quedan 2 minutos, entonces si usted se equivocó, qué bueno, porque así podemos retomarlo. Son personajes que uno siempre se quiere preguntar cuál es el desenlace de la historia, de la última historia, donde el hombre solo dice, este es un mundo muy peligroso para que anden mi mujer y mi hija solas. Sí. Bueno, la novela, hemos hablado mucho de narcotráfico y de todo esto, pero yo quisiera subrayar que no solo la novela tiene una preocupación por cosas mucho más universales, por cómo nos afecta esto. La búsqueda del amor, ¿no? La búsqueda del amor. La solidaridad. La solidaridad, esa terrible ansiedad a la que te acabas de referir, de descubrir que no podemos proteger a los que queremos tanto como, que es terrible, como se merecen, ¿no? Eso es algo con lo que vivimos todos, y yo creo que eso es una de las emociones que la novela explora con más intensidad. Pues ha sido muy grato de verdad leerla, y desde luego yo me pregunto cuántos de los hechos de nuestra vida los elegimos
Yo no sé si muchos, pero yo elegí con muchísimo gusto tener como invitado esta noche a quien es un muy brillante escritor. Juan Gabriel Vázquez, aquí tiene su libro. Desde luego uno apenas ve la fotografía y empieza a escuchar el ruido de las cosas, el ruido de las pequeñas cosas que siempre cuentan nuestra vida. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos muy pronto y suerte en tu viaje larguísimo por el mundo. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer esta Encantada. conversación. Hasta muy pronto, ya saben, nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Gracias, Miriam, por haber venido.